Cielo es la compañera de ustedes que me contactó y la tengo por WhatsApp para no sentirme tan solo. Bueno, arrancamos. Esta imagen que me parece muy interesante, muy creativa, es de ese artista que ustedes ven ahí. La puse acá para que sepan que no se puede aprender traumatología, no se puede estudiar traumatología sin conocer la anatomía, sin conocer el esqueleto humano. Yo estoy seguro que ustedes todos conocen y manejan muy bien la anatomía, pero bueno, quedó de otra clase de otros alumnos que no sabían anatomía, que no eran como ustedes, y me quedó acá y se lo quería recordar. Dijimos que íbamos a hablar de fractura. Probablemente muchos de ustedes hayan sufrido alguna vez una fractura o conozcan a alguien que sufrió una fractura. Y si yo les pidiera que me digan qué es una fractura para ustedes, seguramente me dirían muchas definiciones, lo podrían describir con muchas palabras. Pero la definición que más conocemos es esta, que dice que una fractura es una solución de continuidad en un hueso. Y es un poco paradójico al entender del común de la gente que uno diga que una fractura es una solución, cuando en realidad precisamente lo que tenemos que hacer es solucionar la fractura una vez que aparece. En este sentido, solución está utilizado como sinónimo de interrupción, o sea que entendamos que la fractura es la interrupción de la continuidad de un hueso, de la trama ósea. Para diagnosticar una fractura, muchas veces va a ser muy sencillo, como en el caso de la fotografía, donde no creo que haya muchas personas que tengan duda de que tenemos ahí dos huesos fracturados, pero no siempre va a ser tan claro, tan sencillo. Básicamente, el diagnóstico de una fractura se basa en estos dos parámetros, en la clínica que presente el paciente y en el diagnóstico por imágenes, que fundamentalmente van a ser la radiografía, lo que llamamos el par radiográfico, que puede ser frente y perfil en la general o en algunas situaciones especiales, incidencias como oblicuas u otras que después veremos a lo largo del cursado. Con respecto a la clínica, dolor en el lugar donde sospechamos la fractura, deformidad, tumefacción, impotencia funcional es lo que todos me van a decir. Nosotros hacemos semiología para describir el cuadro clínico, basados en dos aspectos de la semiología, que son la inspección y la palpación. Dentro de la inspección vamos a tener esta serie de ítems a los que le vamos a prestar atención. El dolor, fundamental, dijimos, que puede ser espontáneo o a la palpación o a la movilidad. La deformidad, que puede estar presente en mayor o menor medida. Tumefacción asociada a pérdida de relieves óseos, que es lo que muchas veces vamos a ver en presencia de un hueso fracturado. Puede o no haber hematomas. Esto va a determinar también la magnitud seguramente de la fractura y la magnitud del desplazamiento. Tenemos que ser muy cautos y estar muy atentos a la presencia de heridas, ya vamos a ver por qué, próximas al foco de fractura. Y vamos a evaluar la movilidad activa, que en general en una fractura debería estar disminuida, sobre todo por el dolor. Una vez que hicimos una inspección, una revisión a vista del paciente y del cuadro que presenta, podemos ir a la palpación sin demasiada violencia si estamos sospechando la presencia de una fractura, pero tenemos que palpar fundamentalmente los puntos dolorosos. A veces puede haber una gran tumefacción, una gran deformidad que nos confundan la zona afectada. Entonces es importante que nosotros sepamos dónde es el punto de mayor dolor para poder ir ahí a buscar luego en los estudios por imágenes si hay o no un trazo fracturario. Podemos palpar los relieves óseos para ver si están conservados, si están desplazados, si están distintos. Debemos
tomar la temperatura local, que en general en presencia de una fractura va a estar aumentada por el proceso inflamatorio que acompaña a la fractura. Tenemos que evaluar pulsos y sensibilidad distales a la fractura, esto nos va a hablar, y también el lleno capilar distal. Esto nos va a hablar de si hay o no algún tipo de compromiso vascular o nervioso acompañando a la fractura. Y evaluamos la movilidad pasiva, que es la que nosotros vamos a realizar. La movilidad activa es la que le pedimos al paciente que haga. La movilidad pasiva es la que nosotros hacemos al paciente, que también debería estar disminuida por el dolor. Una vez que tenemos todo nuestro cuadro clínico evaluado, los antecedentes que puede tener el paciente, traumáticos o no traumáticos, y el examen semiológico, vamos a completar nuestro diagnóstico con los estudios por imágenes, que son eso, estudios complementarios. Vienen a completar y a certificar el diagnóstico clínico que nosotros hicimos basados en el interrogatorio y el examen físico. Como les dije, básicamente el estudio que pedimos de rutina en la urgencia es la radiografía. Siempre recuerden, vamos a hablar de radiografía, de pedir lo que llamamos par radiográfico. No se queden nunca con una sola incidencia, siempre vamos a ser exigentes en que queremos 2 incidencias al menos, frente y perfil en la mayoría de los segmentos óseos. Pedimos incidencias especiales, por ejemplo, radiografías oblicuas en mano y en pie. ¿Por qué? Porque al tener mucha superposición ósea, si hacemos un perfil podemos no ver correctamente todo el esqueleto óseo. Y algunas incidencias especiales para pelvis y columna que después veremos específicamente cuando hablemos de esas regiones. El centellograma tiene alguna utilidad, sobre todo en fracturas patológicas, hablando de en general metástasis óseas, que después vamos a hablar más adelante. La tomografía nos ayuda a caracterizar mucho mejor algunas fracturas, sobre todo, fíjense estas imágenes tomográficas en cortes simples y en reconstrucción, sobre todo en pelvis, en columna, o para programar la estrategia quirúrgica en fracturas epifisarias. Y la resonancia, que también nos puede ayudar a ver fracturas ocultas, edema óseo y ver la extensión a partes blandas. Esta imagen me gusta mucho y es para recalcar la importancia de pedir siempre ambas incidencias. Les va a pasar que ustedes van a pedir 2 incidencias y a veces en la guardia, en la urgencia, o porque el radiólogo está cansado porque no quiere trabajar, o porque al paciente le duele y no se animan a hacerle, y les van a mandar una sola incidencia. ¿Y ustedes van a tener que quedarse con esa imagen? No, van a tener que exigir otra imagen, porque los va a llevar a confusión. Si ustedes miran la imagen de la izquierda, alguien podría pensar algo totalmente distinto a lo que en realidad está pasando si ven la imagen de la derecha. Entonces, quiero que esto sea para recordarles, porque cuando ustedes cometan un error, porque no tengan las 2 incidencias, no se van a poder justificar en que el radiólogo no les hizo lo que ustedes pidieron. Bien, dejando en claro que hicimos el diagnóstico de una fractura, ahora tenemos que clasificarla. Hay muchas formas de clasificar a las fracturas y de hecho después veremos algunas clasificaciones específicas para cada hueso y para cada fractura. Pero esta es una clasificación general que nos va a servir para que todos hablemos el mismo idioma. Una vez que yo pueda clasificar una fractura basado en estas 6 ítems que ustedes tienen a la izquierda, yo podría estar describiendo la radiografía de la derecha y ustedes con los ojos cerrados tendrían que imaginarse la imagen que yo describo. La vamos a clasificar de acuerdo a la exposición. En primer lugar, es muy importante lo que le dije de las heridas. Ustedes tienen que saber si la fractura a la que se enfrentan es una fractura que llamamos abierta, o sea, una fractura expuesta, una fractura donde está comunicada con el exterior, o una fractura cerrada, ¿verdad? Hay una gran diferencia en cuanto a la urgencia y el tratamiento
en esta fractura con respecto a esta fractura. Esto es una emergencia médico-quirúrgica, mientras que esto puede darle más tiempo para esperar. Entonces, primera clasificación, fractura abierta, fractura cerrada. Después tenemos que hablar, por supuesto, de la localización de la fractura. O sea, ¿qué me fracturé? ¿Qué hueso tengo fracturado? Tienen que decirme la localización con respecto a qué hueso tengo fracturado, pero además en qué zona del hueso tengo la fractura. Sobre todo en huesos largos, ustedes saben que los huesos largos, como este ejemplo de este fémur, se dividen en epífisis y diáfisis. Los huesos largos tienen dos epífisis, una epífisis proximal y una epífisis distal. Y la diáfisis, que a su vez la dividimos en tercios. Entonces, ustedes, si tienen una fractura en el fémur, tienen que decirme fractura del fémur, derecho o izquierdo, y pueden decirme es una fractura de la epífisis proximal o es una fractura de la diáfisis en el tercio medio o en el tercio proximal, o si es una fractura de la epífisis distal. A su vez, las fracturas epifisarias pueden ser intraarticulares, o sea, cuando afecten la superficie articular, o extraarticulares si no la afectan. Entonces, volviendo al ejemplo esto es una fractura del tercio medio de la diáfisis del fémur. Una vez que tenemos localizada la fractura, tenemos que describir el trazo, el tipo de fractura que tiene ese hueso. El trazo habla de la forma y de la dirección de la fractura. También las dividimos en dos grupos de trazos. Lo que llamamos trazos simples, que están en general relacionados a traumas de baja energía, como puede ser un accidente doméstico, una caída de propia altura, una entorsis. O trazos complejos, que en general están relacionados a traumatismos de alta energía, llamamos traumatismos de alta energía, por ejemplo, a caídas de altura o accidentes automovilísticos. Tres trazos simples son transverso, oblicuo y espiroideo. Trazos simples serían A, B y C. Transverso es cuando la dirección de la fractura es perpendicular al eje de la diáfisis. El trazo oblicuo, precisamente cuando tiene una dirección oblicua de arriba abajo o de abajo arriba en relación al eje de la diáfisis. Y este trazo espiroideo, que es bastante particular, que les da una idea de que esto es una hélice y que el mecanismo de producción en general es un mecanismo de torsión. Estos trazos en general les hablan de que el mecanismo fue directo, aplicado en la zona de la fractura, mientras que un trazo espiroideo en general el mecanismo es indirecto. La fuerza fue aplicada distal al foco de fractura. Los trazos, las imágenes D y E, son lo que llamamos trazos de alta energía. El D es una fractura a 3 fragmentos, o también llamado en ala de mariposa, porque este fragmento se lo asemeja al ala de una mariposa. Y esta fractura, la E, es cuando hay más de 3 fragmentos y se llaman conminutas o plurifragmentarias. Pueden tener la posibilidad de escribir 4 fragmentos, 5 fragmentos, o a veces hay múltiples fragmentos pequeños y no pueden llegar a describir la cantidad de fragmentos. Y dijimos que estos en general son de alta energía y en general traumatismos directos. La fuerza es aplicada en la zona de la fractura. De esta manera entonces clasificamos a la fractura de acuerdo a los trazos. Después, las fracturas a su vez pueden estar desplazadas o no desplazadas. Fíjense la imagen de la izquierda, donde tenemos una fractura de pierna que podría ser de un trazo transversal en la tibia y en el peroné.
que podríamos describir como no desplazados. Y fíjense en la derecha que podríamos hablar de un trazo oblicuo o espiroideo, oblicuo-espiroideo, angulado en esta tibia y un trazo angulado en este peroné. Y estas fotos están puestas a propósito para mostrar un ejemplo de fracturas desplazadas y de no desplazadas, pero también para volver al recordatorio de que siempre tienen que pedir el par radiológico. ¿Por qué? Porque si yo les muestro la fractura, solo la radiografía a la izquierda, ustedes me dirían que no está desplazada, pero quiero que sepan que esta radiografía y esta radiografía son del mismo paciente. Es decir, que si yo a ustedes les hubiera mostrado solamente esta radiografía, me hubieran dicho que no estaba desplazada. Con respecto a los tipos de desplazamiento, como vimos recién, la angulación es un tipo de desplazamiento que puede estar desplazado hacia adentro, angulado, hacia adentro, hacia afuera, en varo, en valgo, hacia adelante, hacia atrás, lo que llamamos antecurvatum o recurvatum. Puede estar simplemente desplazadas sin angularse hacia adentro o hacia afuera, hacia adelante o hacia atrás. Y un tipo particular de desplazamiento que es el acabalgamiento, que es cuando tenemos superposición de los focos de fractura, cuando hay acortamiento del hueso. Entonces, y voy a volver rápidamente para atrás, seguimos describiendo nuestra fractura inicial. Habíamos dicho que era, por su localización, una fractura del tercio medio de la diáfisis del fémur. Por su trazo, es un trazo transverso perpendicular al eje de la diáfisis. Y por su desplazamiento, es una fractura acabalgada y desplazada medialmente. ¿Por qué? Porque el fragmento que se desplazó siempre es el fragmento distal. El segmento proximal es el que queda unido al cuerpo, y el fragmento distal es el que se desplaza. Entonces, si está desplazado hacia adentro o hacia afuera, va a depender del fragmento distal. Esta fractura, que ya describimos que era del tercio medio de la tibia, de trazo oblicuo, está angulada hacia afuera o en valgo. ¿Por qué? Porque el que se desplaza de nuevo es el fragmento distal. Por más que ustedes vean que la punta del hueso, el extremo de la fractura, se encuentra hacia adentro y los tiente a decir que el desplazamiento es hacia interno, en realidad el desplazamiento es hacia afuera, porque estamos valorándolo desde el punto de vista de dónde está el fragmento distal. La edad debemos considerarla particularmente para diferenciar si se trata de una fractura en un adulto o en un niño, porque los niños, por características particulares, que después voy a detenerme a describir, hacen fracturas distintas a las del adulto. Básicamente estos tres tipos: las fracturas llamadas en rodete, las fracturas llamadas en tallo verde y lo que llamamos fracturas de desprendimientos epifisarios. Por último, las fracturas pueden asentar sobre huesos sanos o sobre huesos previamente enfermos. Cuando una fractura asienta sobre un hueso previamente enfermo, la llamamos fractura patológica. Las fracturas patológicas en general son fracturas que pueden ser espontáneas o por mecanismos de muy baja energía, fracturas por mecanismos que un hueso normal o sano resistirían, pero que en un hueso previamente enfermo provocan la interrupción de la continuidad ósea. Como en este caso, donde ustedes ven un hueso completamente afinado y debilitado, acá en esta imagen que llamamos ensacabocado. Esto era una metástasis de un carcinoma renal. Y fíjense cómo esto es una fractura claramente patológica. Entonces, fracturas que asientan sobre tumores o pseudotumores son fracturas patológicas.
fracturas que asientan en huesos con osteoporosis, son fracturas patológicas, y algunas otras fracturas que asientan sobre otras enfermedades que producen mayor debilidad ósea. El ejemplo más claro es la osteogénesis imperfecta, o también conocida como enfermedad de las escleras azules, que tiene 4 grados y en su grado máximo se acompaña de ceguera. La osteogénesis imperfecta son pacientes que desde niños tienen historias de múltiples fracturas. Siempre digo y pongo el ejemplo de Marcelo, este chico ciego que toca la guitarra en la peatonal, que probablemente muchos de ustedes conozcan. Bueno, Marcelo, él y sus hermanos, toda la familia padece osteogénesis imperfecta. Si algún día lo cruzan en la peatonal, además de ayudarlos si pueden, le mandan saludos míos, lo quiero mucho y siempre me acuerdo de él y siempre se acuerda de mí. Bien, espero que estemos claros hasta acá. Voy a ver si no hay novedades, o sea que me imagino que, o espero que estén todos entretenidos y atentos, no me abandonen, que ya vengo. Ahí creo que nos vamos a ver mejor. Terminamos de hacer el diagnóstico de nuestro paciente, hermoso. Ya sabemos si la fractura era abierta o cerrada, si estaba desplazada o no estaba desplazada, qué tipo de trazo. La pregunta ahora es, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Bien, una vez hecho el diagnóstico, viene la parte importante, que es el tratamiento. El tratamiento de una fractura persigue estos 4 objetivos, que están puestos no al azar sino en orden, porque del 1 al 4 es lo que primero tenemos que priorizar. Lo ideal es lograr los 4 objetivos, pero siempre priorizamos el 1 al 4. Consolidación. ¿Consolidación qué es? Es el proceso de curación de la fractura. Cuando la fractura consolida es que está curada. La consolidación sería la cicatrización de esa herida en el hueso, de esa solución de continuidad, la reparación de esa solución de continuidad, de esa interrupción de la fractura. Recuerden, la fractura consolida. Ustedes, como profesionales de la salud, médicos que van a ser, deben utilizar los términos correctos. No quiero escucharlos diciendo la fractura se pegó. Se pegan los fideos en el fondo de la olla, se pegan los barra bravas. La fractura consolida. Bien. Queremos que la fractura se cure, queremos que la fractura consolide. Y todo lo que nosotros vamos a hacer es para que la fractura se cure o se consolide. Pero en el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que una fractura se cure en 3 meses que en 9. Entonces, yo quiero que se cure, pero lo más rápido posible. Entonces, todos mis esfuerzos van a ser para tratar de curarla lo más rápido que se pueda. Por supuesto que cada fractura, cada hueso, tiene su tiempo de consolidación. Y hay fracturas que curan más rápido que otras. Pero siempre referido al tiempo promedio, tratamos de hacerlo lo más rápido posible. Y por supuesto, lo mejor alineado posible. Si la fractura está desplazada, yo tengo que alinear, que corregir ese desplazamiento. ¿Por qué? Porque si la fractura consolida, pero en una mala alineación, tengo lo que se llama una consolidación viciosa o mala consolidación. Y la verdad que eso no es lo ideal. Y esto va de la mano con la recuperación funcional. Cuanto antes se consolide la fractura, cuanto mejor alineada esté la fractura, más rápida y mejor va a ser la recuperación funcional. Y hablo de recuperación funcional cuando nuestro paciente pueda recuperar el máximo de su actividad, de su función, de su movilidad, de su fuerza y de su regreso a sus actividades habituales, lo más parecido posible a lo que era previo a la fractura. Entonces, tenemos en claro cuál es el objetivo que vamos a perseguir cuando nos enfrentemos a una fractura, cuando tengamos que tratar una fractura. ¿Cómo hacemos
para lograr estos objetivos? Es la pregunta. Bien. Nosotros tenemos dentro del tratamiento de la fractura, siempre digo, dos grandes grupos donde ustedes tienen que trazar una línea y decir, el tratamiento de la fractura puede ser ortopédico, o sea, no quirúrgico. No voy a operar porque puedo lograr los objetivos que me planteé sin necesidad de una cirugía. O la otra situación posible es que para lograr esos objetivos tenga que realizar un acto quirúrgico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sin un acto quirúrgico no voy a lograr los objetivos que me propuse. El tratamiento ortopédico lo llamamos no quirúrgico. El tratamiento quirúrgico en general consiste en realizar la osteosíntesis de la fractura. La osteosíntesis de la fractura sería la unión, osteo, hueso, síntesis es unión o fijación de la fractura. Fijación de la fractura con alguno de estos elementos quirúrgicos: clavos, alambres, tornillos, placas, clavoplacas y tutores externos. Ya vamos a ir viendo después cada uno de ellos en qué situaciones se utiliza. Pero como concepto básico dijimos, fracturas a las que no vamos a necesitar operar y vamos a simplemente tratarla con alguno de estos, vendajes, férulas, yesos, tipo de inmovilizadores o tracción, que también vamos a ver luego, y fracturas a las que no vamos a poder lograr nuestro objetivo simplemente con alguno de estos elementos y vamos a tener que operarlos. Me voy a detener un ratito para que no se haga tan extenso en el tratamiento ortopédico general y después, cuando hablemos de fracturas por regiones, vamos a hablar cuál es el tratamiento quirúrgico de cada fractura. Dije que el tratamiento ortopédico puede hacerse simplemente con vendajes, a veces en fracturas incompletas o no desplazadas, o en niños pequeños. El ejemplo podría ser un vendaje que llamamos en 8 en una fractura de clavícula en un recién nacido. Ustedes saben que en los partos distóxicos o a veces en los chicos grandes que no pasan por el canal de parto, los obstetras suelen fracturar, a veces queriendo y a veces sin querer, la fractura de clavícula, y en un chico recién nacido con un simple vendaje esa fractura consolida en menos de 15 días. Las inmovilizaciones enyesadas, que son estos dos tipos, los yesos, que son inmovilizaciones enyesadas completas, circunferenciales, y las férulas, que son inmovilizaciones enyesadas incompletas, que no deberían ocupar toda la circunferencia, sino un tercio o la mitad del diámetro del miembro. Los inmovilizadores son artículos o productos comerciales que ustedes deben conocer, las famosas botas de deambulación, esas botas plásticas, o los inmovilizadores ballenados que habrán visto para rodilla, que en algunas fracturas sin desplazamiento o incompletas también pueden ser útiles. Y las tracciones, básicamente tracciones esqueléticas, que las vamos a ver después porque en general no son elementos de tratamiento definitivo, sino transitorios de las fracturas. Por su frecuencia e importancia, vamos a hablar un ratito de lo que es el tratamiento con un yeso. Los conceptos generales para colocar o realizar un yeso, y también se homologan para una férula, son básicamente que ustedes van a tener que inmovilizar el segmento afectado con un vendaje enyesado, y esos vendajes enyesados reciben un nombre que en general se denomina desde el punto donde empieza al punto donde termina ese yeso o vendaje enyesado. De tal manera que, por ejemplo, el yeso que tienen en la imagen A es un yeso que va desde el antebrazo hasta la palma de la mano, y lo vamos a denominar entonces antebraquimolizado.
palmar. Del antebrazo a la palma de la mano. Ahora, si yo tengo que hacer un yeso como el de la imagen B, donde tomo el brazo, además del antebrazo, y voy hasta la mano, siguiendo la misma regla, este yeso se va a llamar braquipalmar. La imagen C, que les desearía que nunca tengan que hacerlo, y mucho menos que se lo tengan que hacer a ustedes, y que hoy es excepcional, pero estaba en la foto y se los tengo que describir, toma el tórax y va hasta la palma de la mano. Obviamente ya se dieron cuenta que este yeso se llama tóraco-palmar. Estos son los básicamente dos yesos que más utilizamos en miembro superior. Y vamos ahora al miembro inferior. En el miembro inferior, lo mismo. Los yesos se denominan desde donde empiezan a donde terminan. Entonces, acá se complica quizás un poquito más. La imagen D va por debajo de la rodilla. Esta región se llama región sural, ¿verdad? Porque es donde está el tríceps sural, que ustedes, como dijimos que saben mucha anatomía, lo conocen. Entonces, esta bota se llama suropédico o también más fácil bota corta. Suropédico o bota corta. Si hay una bota corta, ¿qué significa? Que hay una bota larga, ¿verdad? Esta bota larga ya sí inmoviliza la rodilla, va desde el muslo, lo que llamamos región crural o inguinal, hasta el pie. Entonces esto sería la bota larga o yeso inguinopédico o cruropédico. La imagen en la G va desde la región inguinal o crural, toma la rodilla, pero no llega hasta el pie, sino que se queda por arriba del tobillo, en la zona esta, por arriba de los maleolos. Entonces este yeso va a ser inguino bimaleolar o cruro bimaleolar o más fácil calza de yeso. Para que no se compliquen, por supuesto, bota corta, bota larga, calza. Y esto, bota corta con taco. Esto es para salir, más elegante. Bien, no, es un chiste. Esto es si el paciente puede pisar o no puede pisar de acuerdo a la patología que tiene. Ya sabemos cómo se llaman nuestros yesos. Ahora lo importante es cuándo los vamos a usar, a quién le vamos a aplicar, por ejemplo, una bota corta o una bota larga. Bien, este es el concepto importante. Si yo tengo una fractura articular, si yo quiero inmovilizar la articulación, tengo que tomar el segmento proximal y el segmento distal. Entonces, en una fractura de tobillo, yo podría hacer una bota corta, tomar, inmovilizar la pierna e inmovilizar el pie. Ahora, si yo tengo una fractura de un segmento, por ejemplo, la diáfisis de la tibia, no puedo hacer una bota corta porque tengo que inmovilizar la articulación proximal y la articulación distal. Entonces, en una fractura de pierna, yo voy a tener que hacer una bota larga. De la misma manera, para una fractura de antebrazo, tengo que tomar el codo y voy a hacer un yeso braquipalmar. Mientras que si la fractura está en el carpo, por ejemplo, en la muñeca, podría ser un yeso antebraquipalmar, si bien esto tiene excepciones que después vamos a charlar cuando hablemos de fracturas de muñeca y les voy a explicar por qué. Bueno, espero haber sido claro, espero que me estén entendiendo. Hasta acá hablamos de generalidades de las fracturas y yo llevo 45 minutos hablando y me gustaría tomar un poquito de agua o un mate. Así que les voy a pedir 3 minutos. Ustedes vayan pensando todo lo que quieran preguntar, pero si les parece, y espero que Cielo me conteste, las preguntas las dejamos para el final. Al final vuelvo sobre todas las preguntas que hagan de todos los temas. Terminado esto, ahora arranco con específicamente fracturas en el niño. Les pido 5 minutos, chicos.
estoy acá, me voy acomodando. Ahí puse el agua a calentar, a lo mejor tengo suerte y alguien me ceba un mate. Eh, es raro saber que están del otro lado o creer que están del otro lado. Esto es como la fe, ¿no es cierto? Uno tiene que creer sin ver. Mm, eh, bueno, yo tengo fe de que ustedes están ahí y de que me están escuchando y de que les está gustando. Confío que así sea. Porque de nuevo les digo, a mí verles la cara cuando estoy dando una clase me hace saber cómo vamos. Es la información que el docente necesita. Y bueno, acá no la tengo, pero voy a confiar. Los que probablemente, muchos de los que me conocen, o por lo menos tengo algunos alumnos y alumnas que me han prometido que me iban a ver, saben que me gusta tomar mate mientras doy la clase y bueno, acá no los tengo para tomar mate con ustedes, tampoco podríamos gracias a COVID, así que cada uno tomará mate en su casa y lo compartiremos. Bueno, voy a ir arrancando con esta segunda parte. Ya nos vamos hoy a meter en dos fracturas, si no se cansan y si se la aguantan, en dos fracturas dentro de la clasificación que hicimos, dos fracturas que me parecen importantes, uno por su característica de emergencia, que son las fracturas expuestas, que las dejo para el final, y el otro porque son distintas, que son las fracturas en el niño, fracturas en los niños de cualquier edad. Acá tienen 4 niños de distintas edades, y... ¿qué hace, flaco? Perdón, tengo compañía, un segundo, miren, esto es un fenómeno. Estoy dando clase, flaco. Correcto. Me distraes. Les decía que los huesos de los chicos tienen algunas particularidades. Básicamente dos. Que son un periósteo muy grueso y muy resistente. El periósteo, que ustedes por supuesto saben, es la capa externa del hueso, como una vaina que lo recubre. Y tienen otra cosa que se llama el cartílago de crecimiento o fisis. Esas dos características hacen que tengamos fracturas en tallo verde, fracturas en rodete y fracturas de desprendimiento epifisarios. Además de que los chicos curan mucho más fácil y más rápido las fracturas, y que por su potencial osteogénico y por su capacidad de crecimiento pueden corregir deformidades o angulaciones que los adultos no, y a veces algunas angulaciones o deformidades que los adultos serían intolerables, en los niños son perfectamente aceptables. Bien, entonces voy a hablar de cada una de estas fracturas. Las fracturas llamadas en tallo verde son fracturas donde en general no hay un desplazamiento sino una angulación, y muchas de las veces o la mayoría de las veces una de las corticales se fractura y la otra queda indemne, como si se doblara, como en este caso, fíjense, donde ustedes tienen la interrupción o la solución de continuidad de la cortical interna del radio, pero como la cortical externa no parece estar interrumpida, sino que está doblada. Bueno, esto se produce por lo que les dije del periósteo grueso. El periósteo es como un estuche por fuera de este hueso, y al ser tan grueso no permite el desplazamiento, y se llaman fracturas en tallo verde o en rama verde porque asemeja a si ustedes tomaran una ramita de un árbol que está verde e intentaran quebrarla, y vieron que es como que se quiebra por dentro, pero la corteza verde no se quiebra. Bueno, entonces, como asemeja en la imagen y en la anatomía a esa rotura de la rama, a estas fracturas se les llaman en tallo verde. Y de paso, para repasar, esto sería, siguen clasificándose de acuerdo a su localización, una fractura en el tercio distal de la diáfisis del radio, ¿verdad? Con una angulación hacia, los dejo pensar, ¿hacia dónde? Hacia dorsal, ¿verdad?
hacia posterior. Esto es anterior, acá está la palma, esto es posterior. De nuevo, no se tienten a mirar el vértice del ángulo. La angulación es hacia donde se fue el fragmento distal. Entonces esta fractura está angulada hacia dorsal, hacia posterior y hacia radial, hacia externo. De nuevo, ¿por qué? Porque el fragmento distal se desplazó hacia afuera. Esto es externo, ¿verdad? Este es el radio y este es el cúbito. Esto es interno. Fractura en tallo verde. Otro ejemplo, la imagen radiográfica, la imagen clínica. En general, estas fracturas en tallo verde suelen ser factibles de tratamiento ortopédico. Fíjense que esta era la fractura que estaba completamente angulada que les mostré primero, hacia dorsal y radial. En el frente corrigió 100% y en el perfil quedó una leve angulación, mucho menos que la que tenía. Vuelvo a esta, fíjense. Pero que, como les decía, es aceptable. Esta imagen ya no es de la fractura recién reducida, que esto lo hicimos, fíjense, en quirófano, en el paciente sedado para que no tenga dolor, sino que ya está evolucionada porque se ve una imagen de que ya está empezando a haber callo en los focos de fractura. Fíjense que probablemente todos lo sabían, pero por las dudas lo digo, se pueden hacer y se hacen radiografías con el yeso. Esta es una radiografía con el yeso puesto. Y, por supuesto, siguiendo los principios que hablamos de los tratamientos enyesados, el yeso que le hicimos es un yeso braquipalmar, porque teníamos que tomar, dijimos, la articulación proximal y la articulación distal. Sigo con otros ejemplos de fracturas en tallo verde. En otros huesos en general van a ver que lo más frecuente es antebrazo en los niños. Acá de nuevo, fractura doble, ambos huesos, tallo verde angulado a dorsal y a cubital o a interno. Acá, fíjense, presten atención a esta imagen y a esta imagen. Bien, esta imagen y esta imagen no son fracturas. Estos son cartílagos normales de crecimiento. Lo que les dije, que los chicos tienen cartílagos de crecimiento. Igual que esto, ¿verdad? Igual que esto, que son los cartílagos de crecimiento. Ya sé que lo estudiaron ustedes en anatomía, pero yo tengo la obligación de repetirlo. Este es el núcleo de osificación secundario de la cabeza del húmero. Este es el núcleo de osificación secundario de la epífisis distal del radio. Estos no son fracturas, son las fisis o cartílagos de crecimiento. Entonces, ¿por qué puse esta radiografía? Porque la fractura en tallo verde está acá, en la clavícula. Lo cual también está puesto a propósito para enseñarles a que tienen que ser observadores y que probablemente si no son muy observadores y no se basan en la clínica, no van a ver esta fractura. Ahora, si ustedes primero hicieron el examen físico y saben que al chico le dolía en la clavícula y no en el hombro, y que le tocaron una deformidad y un punto doloroso en la clavícula y no en el hombro, y que tenía un hematoma en la clavícula y no en el hombro, ustedes no van a ir a buscar acá, sino que van a ir directamente a buscar acá y van a encontrar la fractura y no van a tener dudas si esto es fractura o no es fractura, porque al chico no le duele. Sigo, espero que se esté grabando bien todo. Dejamos las fracturas en tallo verde, espero que les hayan quedado claras, para pasar a la segunda fractura en el niño producida a causa del periósteo grueso. Son fracturas que se llaman en rodete o en caña de bambú, porque alguien asemejó a esto con los nudos que tiene una caña. Vieron que cada tanto tienen como uniones o nudos, y esto ni siquiera es una solución de continuidad, sino que es como un arrugamiento del hueso. Fíjense que hay un abombamiento de la cortical. Este esquema, este gráfico lo ejemplifica. En general son fracturas por compresión axial, ¿verdad? Desde los dos extremos, y es como que el hueso no llega a fracturarse completamente, resiste, pero hace esta arruga. Es, para que ustedes entiendan, es como si ustedes tomaran una alfombra de los dos extremos y intentaran acercar los dos extremos, y se hace como un domo, como un lomo, como una duna,
Y ese sería el ejemplo para que entiendan esta fractura en rodete, que a veces es muy difícil de ver y que acá es muy importante la clínica. Revisen al paciente, vean dónde le duele y vayan a buscarla, a esta fractura, si no, no la van a ver. De nuevo, esto no es fractura, esto es fisis o cartílago de crecimiento y este es el núcleo de osificación secundario o el núcleo de osificación de la epífisis distal del radio. Fíjense, más difícil, ahí estaba la fractura. Un chico mucho más chico, este chico tenía, creo que por la cantidad de núcleos debe tener 3 años, se puede estimar la edad de acuerdo a los núcleos de osificación. Acá, a más aumento, hay un pequeño bombamiento, hay una arruga, ahí también podrían verlo, y yo lo sé porque al nene le dolía ahí, ¿verdad? Entonces, dolor siempre nos tiene que orientar a buscar la fractura. Si se fijan, también acá había una fractura incompleta no desplazada del cúbito en tallo verde, o sea que acá tendrían las dos, rodete y tallo verde. Fíjense acá, bastante difícil de ver, acá hay una línea que podría ser sospechosa, y acá, fíjense que ahí hay una pequeña angulación, interrupción de la cortical. Fíjense que la cortical viene suave en la parte posterior y acá en la anterior hace como una angulación. Esto también es una fractura en rodete y lo es porque al chico le dolía ahí. Y esto es cartílago de crecimiento. Y esto es cartílago de crecimiento. Lo mismo acá, un poco más. Esto es entre un rodete y un tallo verde. La verdad que no me animo a clasificarlo, pero bueno, nada, para que la vean. Acá está la fractura. Si miro solo el frente podría decir que es un rodete. Acá ya me animaría a decir que es un tallo verde. Bien. Hasta ahí entonces las fracturas en el niño eran culpa del periósteo. Ahora vamos a las fracturas que tiene el niño culpa de tener esos famosos cartílagos de crecimiento o fisis. Dijimos que había núcleos de osificación secundarios, como este, que tienen que estar perfectamente alineados con el resto del hueso. Ese núcleo de osificación a veces se puede desplazar, sin que vean un trazo de fractura, sino que simplemente el trazo de fractura, la fuerza pasó por el cartílago de crecimiento y lo desplazó. Entonces, no son fracturas clásicas, sino que son desprendimientos epifisarios, que quiere decir que se desplazó la epífisis desde la fisis. Este cartílago fisario o cartílago de crecimiento tiene 5 capas, una de ellas es la germinativa. Es muy difícil saber por qué capa pasó la fuerza, pero de hecho se darán cuenta que una fractura de esta puede afectar el crecimiento en longitud del hueso. Son desplazamientos de los núcleos de osificación secundarios. No sé si es claro para entender, pero este núcleo de osificación debería estar acá y toda la mano debería estar acá, en el mismo eje del hueso, ¿verdad? Como en este caso. Fíjense, la mano, si ustedes trazan un eje, tiene que continuar el eje del antebrazo y el núcleo de osificación está sobre el resto de la diáfisis. Y acá no. Estas fracturas pueden ser muy graves. Son 5 tipos. A veces se acompañan de fractura de la metáfisis. A veces son fracturas parciales de la epífisis. Se las llama también fracturas de Salter. Se escribe Salter porque es el médico que las clasificó en los 5 grados. No pretendo que conozcan los 5 grados, sí que sepan que existen. Acá tienen qué es lo que se hace con esta fractura, ¿verdad? Hay que volver a llevar este núcleo de osificación secundario a su lugar. Hay que hacer la reducción de esta fractura de desprendimiento epifisario. Y acá está otra vez el núcleo en su lugar y por supuesto después se lo trata con una inmovilización enyesada. Para que me entiendan. Pre-reducción y post-reducción, ¿verdad? Núcleo de osificación casi atrás de la metáfisis, núcleo de osificación sobre la metáfisis, mano completamente atrás de la diáfisis, mano alineada a la diáfisis. Lo dejo un ratito más
para que me lo entiendan. Por supuesto que acá la deformidad es notoria desde el punto de vista clínico, eso no hay duda. Acá un poquito más complicado, y de nuevo voy a insistir, esto es un pseudo perfil, en realidad es un oblicuo, no es una buena placa, pero si ustedes se quedan con un perfil o con esta radiografía, no van a ver nada, porque en realidad no están viendo nada más que cartílagos de crecimiento. Ahora, si yo les pongo esta imagen, ustedes van a ver esta fractura, que esta es otro tipo de fractura de desprendimiento epifisario. ¿Por qué? Porque afectó a la epífisis distal, al núcleo de osificación secundario. Y de nuevo, acá no lo hubieran visto. Y si se quedaban con esta, lo mandaban a la casa al paciente y le decían que no tenía nada. Malo para el paciente y malo para ustedes. Esta fractura, por tratarse de una fractura desplazada y articular, se resolvió quirúrgicamente. Esto ya es evolucionado, 2 pequeños tornillos, nada, como un adelanto para que sepan que también este tipo de fracturas pueden ser de resolución quirúrgica. Acá tienen en la imagen de la izquierda, para salir siempre de la mano y del miembro superior, acá tienen, fíjense, en la tibia distal tienen una fractura de desprendimiento epifisario. Fíjense cómo se desplazó el núcleo de osificación secundario de la diáfisis, acá se abrió. Y acá tienen en el peroné una fractura en tallo verde, donde el núcleo de osificación está en su lugar y la fractura está más arriba y en tallo verde. Y acá tienen una fractura de falange tipo Solter. Fíjense que acá quedó un fragmento de hueso unido al núcleo de osificación. Esta es la más frecuente de las 5 fracturas de Solter o desprendimiento epifisario, que es la tipo 2, cuando un fragmento queda unido a la epífisis. Y además pongo una radiografía de mano para que recuerden que en la mano pedimos incidencias oblicuas. ¿Por qué? Porque los metacarpianos y las falanges se exponen todos, se desenrollan, y si hubiéramos pedido un perfil quedan todos superpuestos en una misma línea. Acá en esta radiografía, a lo mejor no ven mucho, deberían estar muy acostumbrados a ver radiografías de codo. Núcleo de osificación secundario de la epitróclea, núcleo de osificación secundario del cóndilo humeral, pequeño núcleo de osificación secundario del epicóndilo. Todavía no está el núcleo de osificación secundario de la cabeza del radio ni del olecranon, por lo cual este chico debe tener unos 6-7 años. Y yo miro esta radiografía así y tengo dudas. Pero ¿qué pasa? Vuelvo a la clínica. Si yo tengo un chico con esta clínica, con semejante hematoma, con toda esta tumefacción, con la deformidad, con la disminución de desaparición de los relieves óseos, que le duele, que les aseguro que le dolía, y que tenía impotencia funcional, sospechen que algo tiene, no tengan dudas que algo tiene, no pueden creer, no pueden pensar que este chico no tiene nada. Entonces vuelvan a mirar la radiografía y vean que este núcleo de osificación secundario está desplazado. Muchas veces les va a generar duda, porque van a tener dudas si esto es una fractura o si es el cartílago de crecimiento. Muchas veces le va a generar dudas si ese núcleo de osificación secundario está bien que esté ahí o si está desplazado. Tenemos una suerte en traumatología, que en general todos venimos con 2 miembros superiores y 2 miembros inferiores, y es muy raro que tengan el traumatismo de los 2 miembros a la misma vez y en el mismo lugar. Entonces ustedes, cuando tengan dudas, pueden pedir una radiografía comparativa del otro miembro, del codo sano, y ver si tiene las mismas imágenes en el codo que no le duele, se quedan tranquilos. Y si hay alguna imagen que no condice con el codo que no le duele, sepan por lo menos que algo hay, y que deben tratarlo. Sigo. Bueno, ya fractura desplazada. Acá tienen un tallo verde del cúbito asociado a una fractura cabalgada del radio. Y fíjense la imagen clínica de la deformidad. Y quiero también, hablando de fracturas del niño, hablar un poquito de fracturas supracondilias. Las fracturas
Supracondylias en el niño son las fracturas más frecuentes del codo y son las fracturas más frecuentes en el niño después de la muñeca. Llamamos fracturas supracondilias a las fracturas de la epífisis distal del húmero o de lo que llamamos paleta humeral. Estas fracturas son importantes por su frecuencia, pero también por la gravedad que pueden revestir. Acá ven una fractura completa, sin desplazamiento prácticamente, un mínimo desplazamiento en el frente. Acá ven el trazo, un mínimo desplazamiento en el perfil. Pero llamamos fractura supracondilia. La fractura supracondilia tiene una clasificación específica, que es la clasificación de Garland. No se alcanza a leer bien, creo, pero la clasificación de Garland la clasifica de acuerdo al grado de desplazamiento en el perfil, en la radiografía de perfil, y la clasifica en 3 tipos. La tipo 1 es la que vimos recién, que son fracturas no desplazadas. Las tipos 2 son las fracturas anguladas, pero no desplazadas, o sea que en general mantienen una continuidad de una cortical, generalmente la cortical posterior. Y las tipo 3, que son las completamente desplazadas y que son realmente muy graves. ¿Dónde reviste la gravedad de este tipo de fracturas? Acá, esta es una imagen radiológica que ustedes pueden utilizar para ver la angulación y el desplazamiento de la clasificación de Garland. Dijimos que la clasificaba en el perfil. Entonces fíjense que si ustedes trazan una línea continuando el borde anterior de la cortical del húmero, esta tiene que cortar a todo el epicóndilo a la mitad. Si la corta por detrás o si el epicóndilo o la epífisis distal está por detrás de la línea, ya saben que está angulada o desplazada. Y les decía, ¿dónde está la gravedad de estas fracturas supracondilias? Yo sé que ustedes lo saben porque conocen perfectamente la anatomía, pero lo recuerdo para mí, que en esta zona donde se producen las fracturas supracondilias pasan lo que llamamos elementos nobles muy importantes. Fundamentalmente esta arteria, que ustedes conocen que es la arteria humeral, este nervio, que es el nervio mediano, este nervio, que es el nervio cubital, y este nervio, que es el nervio radial. Entonces, ustedes imagínense qué puede pasar con estos elementos nobles expuestos, a una fractura con este desplazamiento. Imagínense la posición de esta paleta humeral acá, y dónde está pasando acá la arteria y dónde está pasando el nervio. Entonces, son fracturas, las tipo 3 fundamentalmente graves, muy graves, porque pueden tener compromiso vascular o nervioso. Y estos son emergencias. Esto no pueden pasar más de 6 horas sin reducción, porque puede dar isquemia distal y puede provocar necrosis o un síndrome conocido como síndrome de Volkmann, o puede dejar lesiones nerviosas irrecuperables, tanto sea por compresión directa acá a este nivel o por elongación. Imagínense cuánto se elongan o cuánto se estiran estas estructuras. Así que fundamental, si se enfrentan a una fractura como esta, lo que dijimos cuando hablamos de semiología y examen físico: temperatura, pulsos, sensibilidad, ¿verdad? Para poder definir qué grado de compromiso vascular o nervioso pueda tener. Ejemplos entonces, en la tipo 1 de Garland 1, el tratamiento ortopédico, enyesado. Ustedes ya saben que si quieren inmovilizar una articulación, toman el segmento proximal y el segmento distal, entonces le van a hacer un yeso braquipalmar. Fracturas no desplazadas, tratamiento ortopédico. Garland 2, fíjense lo que les dije, angulado hacia atrás pero mantiene continuidad de una cortical. Este es el frente, donde también está angulado hacia externo, perdón. Esto no puede quedar así, esto sí hay que reducirlo. En general a esto se le hacen reducciones cerradas, con maniobras, con manipulaciones, y se lo estabiliza con alguna clavija, como este es el caso, que estas clavijas que después vamos a ver se llaman clavijas de Kirchner o alambres de Kirchner. Y las tipo 3, como estas, muy desplazadas, lo que dijimos, son emergencias, hay que
En general se puede intentar una reducción cerrada y si no una reducción abierta, una cirugía, y estabilizarla con una o dos clavijas. Otro ejemplo, pre y postoperatorio. Y estas últimas dos fotos son para que vean que los chicos pueden hacer fracturas muy graves. Son dos chicos distintos, fíjense, esto es un chico más chico de unos 3, 4 añitos y este ya es un chico más grande, este debe tener más de 10 años seguro. Fractura doble de antebrazo, fractura conminuta de la diáfisis del húmero acá, fractura de la diáfisis del cúbito acá, fractura articular de la paleta humeral acá, fractura de la diáfisis del húmero acá. Las pongo porque las dos tuvieron el mismo mecanismo y esto se los quiero dejar como recordatorio para los que tengan chicos en su casa y secarropa. Estos dos chicos metieron la mano dentro del secarropas andando. Estas son fracturas por rotación, por mecanismo indirecto. Bien, hasta acá me quedé y voy a intentar tomar un mate y un poquito de agua. Y entramos en el último tema. Gracias. Entramos en el último tema de hoy, que van a ser las fracturas expuestas. Bien. 5 minutos. Prepárense el mate, arréglenlo, cambien la yerba o calienten de nuevo el agua. ¿Cómo venimos hasta ahora? No tengo ningún mensaje en el WhatsApp. Bien. Ahí vengo. Bueno, ¿cómo venimos? Les pido disculpas. Sé que todos escucharon que mi gato fue al baño, pero bueno, era levantarme e ir a sacarlo a él o seguir hablando con ustedes. Como ya lo conocieron, entiendo que lo tolerarán. Gracias, Santi, por dejarme tranquilo de que se escucha bien y que vamos bien. Bueno, entro en fracturas expuestas y así nos queda después un ratito para las preguntas. Les dije que una de las primeras cosas que teníamos que tener en cuenta para clasificar nuestra fractura era saber si eran fracturas abiertas o cerradas. Y eso es muy importante porque la presencia de una herida puede convertir a una fractura en expuesta. Y eso es una emergencia médico-quirúrgica. Tiene que ser algo que tiene que ser resuelto en el momento. ¿Cualquier herida cerca a una fractura es una fractura expuesta? No. Cualquier herida
cerca de una fractura puede ser una fractura expuesta? Sí. Para definirlo como fractura expuesta es básicamente que la fractura esté conectada con el ambiente exterior a través de la piel, de una herida, a través de una solución de continuidad. De nuevo, usamos el término solución de continuidad como ejemplo de interrupción de la continuidad. Entonces, una herida es una interrupción de la continuidad de la piel o una solución de continuidad de la piel. Si esa herida comunica con el foco de fractura, entonces estamos en presencia de una fractura expuesta. No necesariamente la herida tiene que comunicar con el foco de fractura. Si no comunica con el foco de fractura, no es una fractura expuesta, es una fractura cerrada con una herida. No necesariamente el hueso tiene que estar a la vista para que sea una fractura expuesta. No necesariamente el hueso tiene que estar afuera para que sea una fractura expuesta. Tiene que estar el foco de fractura comunicado con el ambiente exterior. Les dije que es una emergencia. ¿Por qué? Porque eso pone en riesgo de contaminación o de infección a la fractura, lo cual es una complicación grave y un dolor de cabeza. A ver. Ahí tenemos un ejemplo de fractura expuesta y yo estoy seguro que acá nadie va a tener dudas de que este hueso, que es este, está expuesto a través de la herida. Bien. Si tuviéramos que describir ahora esta fractura, diríamos que es una fractura expuesta de trazo oblicuo del tercio superior de la diáfisis del húmero izquierdo, desplazada y acabalgada. ¿Qué les parece? Si hubieran cerrado los ojos, tendrían que haberse imaginado todo esto. Eso es lo que quiero que se lleven hoy como concepto. Esta es otra, ¿verdad? Tampoco van a tener duda de que este hueso que está acá comunica con el ambiente exterior a la fractura. O acá, ¿verdad? Donde también tenemos el hueso que nos está mirando, que se asoma a través de una herida y hay una fractura expuesta. Pero no todas las fracturas expuestas van a ser de esta gravedad. Y para eso tengo este ejemplo de un paciente que venía con ese puntito, ¿verdad? Ahí en la mano. Pero si ustedes miran la radiografía, ese puntito comunicaba o estaba exactamente en el mismo sitio anatómico que esta espícula, que esta fractura, que esa punta, por decirlo de una manera, de hueso. Y lo mismo acá, ¿verdad? Entonces, y este es un caso que me llegó a mí 3 días después al consultorio, porque el médico que lo vio nunca se percató de que esto era una fractura expuesta. Por eso lo pongo. ¿Por qué? Porque también una pequeña herida puede comunicar el foco de fractura y convertirla en una expuesta. Y tenemos que tratarlo distinto a una fractura cerrada por el riesgo de contaminación o de infección. Esta fractura es una fractura del cuello del quinto metacarpiano, angulada, ¿verdad? Angulada hacia dorsal, expuesta. Esta es la típica fractura del boxeador. Este muchacho, por describirlo de alguna manera, pegó una piña a la pared porque estaba enojado y después seguía enojado pero además dolorido y con una fractura expuesta. Entonces, ¿cómo podemos hacer para diferenciar entre la fractura que les mostré recién y todas las anteriores? Hubo un señor llamado Gustilo y otro señor llamado Anderson que se pusieron de acuerdo para describir de alguna manera las distintas situaciones, los distintos tipos de fractura. Entonces la clasificación de Gustilo y Anderson de fracturas expuestas la clasifica en 3 grados. Y a su vez el grado 3 se clasifica en A, B y C. Básicamente la tipo 1 es una fractura que tiene una herida que es menor a 1 centímetro, que en general es una herida limpia y con muy poco daño de las partes, lo que llamamos las partes blandas, muy poco daño de la piel, muy poco daño del músculo, y que la fractura
en general es una fractura simple. La grado 2, que es una fractura intermedia, donde la herida es mayor a 1 centímetro, la contaminación es moderada y el daño de las partes blandas también es moderado. Ya las tipo 3 son heridas grandes, con gran contaminación y con gran lesión de las partes blandas. Y en general también las fracturas suelen ser más complejas. Las tipo 3 dijimos que se dividen en A, B y C. Las tipo A, 3A, son las que, si bien la lesión de partes blandas es importante, nos alcanzan para poder cubrir el hueso, no va a quedar un hueso expuesto, mientras que las tipo B tienen una pérdida de los tejidos que no nos va a permitir cubrir el hueso y vamos a necesitar algún tipo de injerto o de cobertura de partes blandas. Las tipo 3C es cualquiera de las dos, pero en general asociada con lesión vascular o nerviosa. Es una clasificación bastante útil y sencilla porque nos da después ideas de tratamiento, así que sería interesante que la puedan aprender. Porque si no, vamos a terminar hablando de fractura expuesta, expuestita, expuestaza y, como les dije al principio, somos médicos, somos profesionales y debemos hablar con términos acordes. Bien, cuando nos enfrentamos a una fractura expuesta, en general, sobre todo las fracturas tipo 3, son producidas por mecanismos de alta energía. Y dijimos que los mecanismos de alta energía suelen ser por caídas de altura, por accidentes automovilísticos y muchas veces están asociadas a politraumatismos. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es ver si el paciente no es un politraumatizado. Si el paciente es un politraumatizado, la fractura no es lo más importante. Lo primero que yo tengo que tener en cuenta es lo que ustedes conocen muy bien y seguramente mejor que yo, que es el ABC. O sea, asegurarse que el paciente esté vivo, que el paciente tenga una vía aérea permeable, que el paciente esté respirando y que el paciente tenga pulso. ¿Por qué? Porque si nada de esto ocurre o si tengo algún problema acá, me tengo que olvidar de todo lo otro y tengo que iniciar las maniobras de resucitación. No tengo paciente si no tengo el ABC. Muchas veces pasa que entra un paciente politraumatizado, como los que vimos recién, y van directamente a fijarse en la fractura y no se fijan que el paciente no respira. Supongamos que el paciente respira o que lo compensaron, lo sacaron del paro. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Primero que nada, en una fractura expuesta, buscar un acceso periférico, un acceso endovenoso. ¿Por qué? Porque ese paciente se nos puede chocar. Entonces nosotros tenemos que evitar que se choque. ¿Por qué se puede chocar? Por dos motivos. Primero, porque el hueso sangra, la herida sangra y puede tener un shock hipovolémico por gran sangrado. Entonces tengo que tener un acceso periférico para poder reponer volemia, para hidratarlo. Y también se puede chocar por dolor, puede ser un shock neurogénico. Entonces voy a aprovechar que le puse un acceso venoso, que lo estoy hidratando para hacerle analgesia. Y además voy a aprovechar ese acceso venoso para ya, antes que nada, iniciar el tratamiento antibiótico. Es importante que todo esto se inicie antes de las 6 horas, todo esto que ahora les voy a mostrar. ¿Por qué? Porque se dice que esas 6 horas son las horas de oro, las horas en que nosotros podemos evitar que esta fractura se infecte, si lo hacemos correctamente. Con respecto al antibiótico, me van a preguntar qué antibiótico uso. En general usamos cefalosporinas de primera generación, cefalotina. Si la herida está muy contaminada, sobre todo en las tipo 3B, podríamos asociarlo a un aminoglucósido como gentamicina o cambiar el esquema y hacer ciprofloxacina, clindamicina. En general eso pueden definirlo con el clínico o con el infectólogo de la institución. No es tanto resorte del traumatólogo. Eso en general ya está estipulado en cada institución. Una vez que hicimos todo esto,
Fíjense que todavía tengo al paciente en el ingreso y todavía esto lo van a poder hacer ustedes como médicos de guardia. ¿Qué tienen que hacer? Lavar la herida, simplemente lavarla. Lavarla con solución fisiológica, con povidona, lavado mecánico, lavado por arrastre. No tienen que reducir la fractura, no tienen que, si tienen el hueso expuesto, intentar llevarlo adentro, porque lo único que harían sería llevar la contaminación hacia el interior de los tejidos. Entonces, solamente lavarlo, cubrirlo con algún apósito o gasas limpias y secas, inmovilizarlo en la posición en la que se encuentre. ¿Por qué? Porque la inmovilización disminuye el sangrado y calma el dolor. Por supuesto que van a llamar al traumatólogo, pero hasta acá son ustedes, médicos de guardia, en una guardia enfrentándose a este paciente. Y esto que es muy importante, que es el ayuno, chicos. Este paciente va a ir a quirófano. Muchas veces el paciente me lo encuentro en la guardia comiendo o tomando agua o tomándose una Coca-Cola. La Coca-Cola parece que fuera analgésico, no sé por qué, sobre todo en chicos. Lo primero que hacen es darle una Coca-Cola. Y eso pone en riesgo, de infección. ¿Por qué? Porque no voy a poder llevarlo al quirófano antes de las 6 horas porque tengo que esperar las horas de ayuno, o en riesgo de que el paciente se broncoaspire por tener contenido gástrico. Entonces, esto sí también es tarea de ustedes. Ahí tienen, fíjense, un paciente en la sala de guardia, simplemente con una luxofractura expuesta de tobillo. Esta sin duda que es una tipo 3 de Gustilo y Anderson. ¿Y qué es lo que hacemos? Lavado. Lavado y nada más en la guardia. ¿Ven cómo lo hemos lavado? Con mucho suero. Ven que está limpio. Después lo cubrimos, lo inmovilizamos y lo vamos a llevar al quirófano. Y acá sí, esto ya es el tratamiento propiamente dicho de la fractura expuesta, que es resorte del traumatólogo. El tratamiento propiamente dicho de la fractura expuesta consta de 3 pasos. Y esto lo vamos a hacer en el quirófano. La toilette o la limpieza, de nuevo, de la herida y del foco de fractura. La toilette incluye la remoción de todo tejido desvitalizado. Puede haber suciedad que el paciente traiga desde la calle, desde el lugar donde se fracturó, pero además puede haber tejido desvitalizado. Todo tejido desvitalizado, piel, músculo, tendón, hueso, debe ser resecado en esta toilette. Y es muy importante este primer paso que hacemos en el quirófano, porque es lo que puede determinar la evolución de esa fractura a la infección o a la no infección. Debemos ser agresivos en la toilette para tratar de remover todo tejido inerte o sin vida, porque no se va a defender bien de la infección y lo único que vamos a hacer es generar un foco o un caldo de cultivo para que los gérmenes lo colonicen. Una vez realizada la toilette, vamos a la reducción propiamente dicha. Fíjense que recién acá vamos a hacer la alineación y llevar el miembro a su posición o la fractura a su posición. Una vez reducida la fractura, vamos a ver con qué la estabilizamos. En general, la recomendación para las fracturas expuestas, en general, porque después vamos a tener un montón de excepciones, sobre todo para las fracturas tipo 3, es la utilización de tutores externos, que son estos elementos que se colocan por fuera del foco, que nos permiten visualizar la herida, controlar la evolución de las partes blandas, pero que no nos colocan un elemento contaminante dentro del foco de fractura. Entonces, esto es lo ideal. Después charlamos cuáles son las alternativas. Fíjense, esto debería ser un video, no sé si corre. Ahí creo que sí. ¿Cómo hacemos lo que les decía? Que esto también lo pueden hacer ustedes en la sala de guardia. Esto es el lavado mecánico por arrastre, con un sachet de suero. Y fíjense que con el hueso expuesto, no lo redujimos. Nosotros acá estamos en el quirófano, volvemos a realizar un nuevo lavado, ya con el paciente anestesiado.
fíjense, tratando de que por arrastre mecánico, por el efecto de la presión del agua, barrer con todas las impurezas que pueden haber estado dando vuelta en este lugar. Después hacemos esto que es también parte de la toilette ya, que es un cepillado. Por supuesto, chicos, que esto con el paciente anestesiado, esto no lo podrían hacer ya en la sala de guardia. Un buen cepillado ya con iodopovidona. Eso, para que vean, esta es la superficie articular de la tibia distal, donde acaba el astrágalo, ¿verdad? Esto, en realidad, el pie está desplazado, el astrágalo tendría que estar acá, y fíjense dónde está. Esto es cartílago articular expuesto, y acá tiene la fractura del maléolo interno. Bien, por supuesto que este tratamiento para una fractura tipo Bustilo 3 no es el mismo que hacemos para este tipo de fracturas, donde en realidad, fíjense que es una exposición mínima y que en las Bustilo tipo 1 a veces ni siquiera es necesaria una toilette amplia, sí darle antibiótico y hacer un lavado y un cepillado. Y en este tipo de fractura, y por eso les decía que hay excepciones, sí podemos hacer osteosíntesis. En este caso, fíjense cómo hicimos la reducción y la osteosíntesis con clavija, y sí nos arriesgamos a poner un elemento de osteosíntesis en el foco de fractura porque el riesgo de infección es muy bajo. Ahora, en fracturas como esta, con esta grave exposición, con esta grave pérdida de tejido, fíjense, esta es una Bustilo 3B y no fue 3C de milagro, porque ahí, no sé si la tengo más aumento, estaba la arteria. Esa es la fractura, pero acá no hay tejidos para cubrir, ¿verdad? Acá no podemos hacer una osteosíntesis, sino que colocamos un tutor externo. Esta es la fractura, fíjense, gran conminución, tenía pérdida de tejido óseo, parte de los fragmentos habían quedado en el lugar del accidente. Esta chica había tenido una fractura doble, una fractura de la diáfisis del fémur acá arriba, fíjense, tercio medio, trazo transverso, la cabalgada desplazada, pero esta fractura era cerrada, por eso nos permitimos hacerle una osteosíntesis con clavos endomedulares, pero esta fractura con esta gran exposición le colocamos un tutor externo. Este tipo de lesiones, donde ustedes tienen una fractura por arriba y una fractura por debajo de la rodilla, se llama rodilla flotante. Y si yo tengo una patología que requiera hacerle al paciente un yeso tóraco-palmar, prefiero operarlo. Esa es la verdad. Trataría de evitarlo por todos los medios. Me ponen, ¿puedo usar la reducción como tratamiento de la fractura no expuesta? Sí, cuando hablé de tratamiento, y a lo mejor no lo dije, y acá estoy, dijimos que había dos tipos de tratamiento, el ortopédico y el quirúrgico. El tratamiento ortopédico, en realidad, lo vamos a utilizar para fracturas no desplazadas, ¿verdad? Fracturas no desplazadas. ¿Por qué? Porque si la fractura está desplazada, tenemos que usar un tratamiento quirúrgico. O sea, no podemos hacer simplemente una inmovilización. Tenemos que hacer una reducción. La reducción puede ir acompañada de una osteosíntesis o de un yeso. Pero en una fractura desplazada tenemos que reducirlo. O sea que el tratamiento no sería solo inmovilización. En general, en niños, como les mostré en las fracturas desplazadas de muñeca, de cartílago articular, podemos hacer una reducción e inmovilización enyesada si la reducción queda estable, o sea, si no se desplaza. Ahora, si la reducción, no sé si ven mis manos, si la reducción que yo hago cuando suelto se desplaza es una reducción inestable, entonces voy a tener que estabilizarlo con algo. Muchas veces un yeso no es suficiente, entonces podemos hacer fijaciones percutáneas, como les mostré en la fractura supracondila de codos en los niños, o en los adultos en general, en fracturas desplazadas, hacemos osteosíntesis. ¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja de la osteosíntesis? Me da una fijación estable de la articulación y me permite lograr más rápido esto, que es la recuperación funcional. Entonces, me aseguro la alineación y me aseguro más rápido la recuperación funcional.
Eh, Hay una pregunta que dice: el paquete vasculonervioso en esa fractura de tobillo, ¿en qué situación se encontraba? Para cualquier fractura desplazada, ustedes lo puse dentro del examen físico en la parte que hablamos de la clínica, pulso, sensibilidad distal y lleno unguial tienen que tener la precaución de controlarlos. Si la fractura desplazada tiene los pulsos conservados, la sensibilidad conservada, eso es un signo clínico de que no hay afectación vasculonerviosa. Si ustedes tienen debilidad del pulso o ausencia del pulso o afectación de la sensibilidad, eso es un signo clínico de que hay una afectación vasculonerviosa. ¿Qué hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es reducir la fractura y estabilizarla y volver a chequear si se recuperó el pulso y la sensibilidad. Si tienen ausencia de pulso, reducen la fractura y el pulso se recupera, eso quiere decir que era simplemente una compresión vascular. Ahora, si ustedes reducen y no recupera pulso, van a tener que hacer algún estudio vascular, no tienen otra forma de saberlo, no van a abrir para ir a mirar la arteria, sino que van a hacer un ecodoppler o una arteriografía, por lo menos para tener una guía, si se trata de una trombosis, si se trata de una ruptura, y en ese caso van a tener que pedir intervención del cirujano vascular para reparar la lesión. ¿Qué par radiológico se pide ante una sospecha de fractura o fisura de mano? Bien, mano y pie dijimos que eran, en general el par radiológico es frente y perfil. Las excepciones son mano y pie, donde pedimos frente y oblicua, por lo que les expliqué de la posición de las falanges, de los dedos y de los metacarpianos o metatarsianos. Otras incidencias especiales pueden ser en pelvis. Cuando hablemos de pelvis van a ver que hay incidencia en LED, AULED, en fracturas de acetábulo que hay alar y obturatriz, y en columna que a veces a las incidencias de frente y de perfil podemos pedir incidencias oblicuas. En los niños, ¿cuánto tiempo aproximadamente? Entiendo que debe ser el tiempo de curación de las fracturas. El tiempo de curación de la fractura depende de muchos factores. Depende de la edad del paciente. Los niños curan más rápido que los adultos o que los ancianos por el potencial que les dije osteogénico y de crecimiento. Las fracturas cerradas curan más rápido que las fracturas expuestas, porque ustedes saben que el callo óseo se forma a partir del hematoma fracturario, y en las fracturas expuestas el hematoma fracturario se pierde, por lo cual perdemos el factor primario de consolidación. Las fracturas de trazos simples consolidan más rápido que las fracturas con minuta. Las fracturas epifisarias y metafisarias, que son fracturas en un hueso esponjoso más vascularizado, consolidan más rápido que las fracturas diafisarias. Y después hay huesos que consolidan más rápido que otros. Una fractura de muñeca en un adulto promedio lleva un tiempo de consolidación de 45 días, mientras que una fractura de pierna, el tiempo promedio puede ser entre 5 y 7 meses. O sea que depende de muchos factores. ¿Podría describir una fractura específica, exposición, localización, trazo, desplazamiento para tener una guía? Creo que lo hice. Busco una y la describo. Acá, por ejemplo, esta es la primera que encontré. Esto es una fractura cerrada, ¿verdad? Cerrada de el tercio distal de la diáfisis del cúbito y del radio, de trazo transverso el del cúbito y de trazo oblicuo el del radio, angulada en esta situación donde estoy viéndolo de frente, puedo decir que está angulada en varo o hacia interno porque se fue hacia el lado cubital, que no es patológica y que es en un niño claramente por los cartílagos de crecimiento que tiene. No sé si fui claro o si eso es lo que me preguntaban. Me preguntan si recomienda el uso de opioides en lugar de AINES. Sí, totalmente. Yo les recomendaría que los utilicen asociados. Hoy estamos usando mucho el tramadol.
asociado a AINES, sobre todo en fracturas expuestas o en fracturas desplazadas con gran dolor. Si son fracturas no desplazadas, poco desplazadas, evitaría el uso de opioides. Preguntale del síndrome compartimental. Es un largo capítulo el síndrome compartimental, no sé si tendremos tiempo. Déjame que vea si tenemos tiempo, porque veo que hay muchas preguntas y te digo del síndrome compartimental. El desplazamiento de la fractura, ¿cómo definir si está desplazada anterior o posterior, etcétera? Perfecto. Los desplazamientos dijimos que se definen en el plano frontal y en el plano lateral, o sea, con la radiografía de frente y con la radiografía de perfil. En la radiografía de perfil, el desplazamiento puede ser hacia posterior o hacia dorsal, como en este caso que está angulada hacia posterior, o hacia anterior o hacia palmar. En el frente, recuerden que la posición es siempre evaluando al paciente en posición supina. A ver, me voy a parar. Entiendan que nosotros evaluamos al paciente en esta posición. Entonces, radial es externo, cubital es interno. Entonces, los desplazamientos en el plano frontal pueden ser hacia externo o hacia radial, como en este caso que está angulado hacia radial, o hacia interno o hacia medial. Externo o lateral, interno o medial. Creo que eso era lo que preguntaban. La osteosíntesis intramedular no afecta la hematopoiesis. ¿Qué pregunta, doctor o doctora? La osteosíntesis intramedular, en general hay dos tipos de osteosíntesis o enclavados intramedullares. Los enclavados fresados y los enclavados no fresados o enclavados elásticos. Los enclavados no fresados mínimamente afectan la hematopoiesis. Los enclavados fresados quiere decir que nosotros pasamos una mecha por dentro del canal, no sé si me están viendo, pasamos una mecha por dentro del canal, una fresa, para regularizar el diámetro del canal endomedular. Ese sí, realmente barre con toda la médula ósea. Afecta la hematopoiesis, eso después se recupera, obviamente, porque la médula ósea se vuelve a regenerar, pero imagínense que nosotros vamos a fresar un hueso de los 200, ¿cuánto tenemos? 214, 216 huesos que produce médula ósea, o sea que el porcentaje de afectación es mínimo. Y por otro lado, lo que hace es estimular la consolidación endóstica, porque estimula el sangrado, o sea que tiene ventaja y desventaja. El tema dolor articular óseo, ¿qué sería lo que tenemos que estudiar? Dolor articular óseo se refiere básicamente a artrosis, que es otra clase que podemos dar la semana que viene o la otra, cuando quieran. No me quiero olvidar del síndrome compartimental que tengo allá arriba. Buen día, si la placa del niño es dudosa, como la que mostró, que de perfil parecía un entallo verde, pero frente a una fractura, ¿cómo confirmás el diagnóstico? Nada, es una cuestión semántica. Tiene una fractura en tallo verde o en rodete. La verdad que puede ser dudoso. Lo importante es que no sea desplazada, que es lo que me va a cambiar el tratamiento. O sea, que sea en rodete o en tallo verde, si no está desplazada no me cambia el tratamiento. O sea que es una cuestión conceptual nada más. La próxima la saco, así no me hacen esa pregunta que me comprometen. ¿Qué otras complicaciones aparte del shock puede tener una fractura? Muchísimas. Muchísimas. Entiendo que debes estar hablando de la fractura expuesta, que es donde hablé de shock. La fractura expuesta en agudo, el shock hipovolémico o neurogénico, y la infección, la contaminación, la lesión vascular o nerviosa, el sangrado, o sea, en ese caso el paciente se te puede morir, esa es la verdad. Después, como complicaciones alejadas, la osteomielitis,
la pseudoartrosis, que es la falta de consolidación o no consolidación de la fractura. Cuando una fractura no cura, se llama pseudoartrosis, que es falta de consolidación, que también es otro tema para charlar largo y tendido, porque puede ser por múltiples causas y tiene tratamiento. Y no confundir con la mala consolidación. Pseudoartrosis no es mala consolidación, porque si es mala consolidación me están diciendo que consolidó. Mala consolidación sería consolidación viciosa, en mala posición, mientras que pseudoartrosis es no consolidación. ¿En qué casos la única opción es amputar el miembro? Es una decisión difícil que cada tanto nos pasa y me ha tocado y no es lo más agradable. En general, las amputaciones están indicadas hoy en fracturas Gustilo 3C, o sea, no en todas las Gustilos 3C, sino en casos gravísimos que tienen lesión vascular, nerviosa, gran defecto de cobertura, pérdida de gran stock óseo y que prácticamente el miembro sea inviable y la reparación sea prácticamente imposible de hacer. En esos casos podemos llegar a contemplar la amputación como medida de salvataje o por supuesto cuando esté en riesgo la vida del paciente, cuando intentar la reconstrucción sea riesgoso para la vida del paciente. Siempre el bien primero es la vida del paciente. Les cuento que es una gran discusión entre los sajones y los latinos. En fracturas muy graves, los sajones son más propensos a la amputación porque ellos consideran, y es verdad, que equipan con un miembro ortopédico al paciente más rápidamente y lo devuelven más rápidamente y lo reinsertan más rápidamente a la vida social y a la vida laboral. Y yo les podría contar historias de pacientes que estuvieron 2 años y medio, 3 años para curar su fractura y múltiples operaciones, hablo múltiples, más de 10, 15 cirugías, y de esos 2 años y medio pasaron 1 año y medio internado y la verdad que la fractura consolidó, pero con muy pobre función y con un acortamiento y con una estética muy pobre, y que uno muchas veces se plantea si no hubiera sido lo mejor amputarlo en un primer momento. Pero bueno, es una discusión filosófica y eterna. ¿Qué rango de edad finaliza la placa de crecimiento en el niño? En general, 18 años el varón, 15, 16 la mujer. Es cuando termina el crecimiento óseo. De todos modos, eso cuando hablemos de columna, hay un índice que es el índice de Risser, que es el índice de osificación del núcleo de osificación secundario de la cresta ilíaca, y que es el que determina el fin del crecimiento. ¿Cuáles son las fracturas en las que tenemos que hacer más hincapié a la hora de estudiar? Bien, esto que hablamos, esta clase fue de generalidades de fracturas, para que se vea un concepto general. La clase que sigue es fracturas por regiones, donde vamos a hablar específicamente de cada fractura, de cada hueso, vamos a clasificarlas, vamos a ver el tratamiento específico y ahí les vamos a recalcar cuáles son las que más tienen que estudiar. Si así me preguntaras rápidamente, tenés que estudiar las que son más frecuentes de aparición en la sociedad, en la clínica, en una guardia, o las que son de más frecuente aparición en el examen. Ahí vamos de nuevo. ¿Estudias para aprender o estudias para rendir? Aprobar. Si estudias para aprobar, preguntá qué es lo que más se toma y estudia esas. Si estudias para aprender, lee un poquito sobre estadísticas, frecuencias de fracturas. ¿Qué les quiero decir? Es mucho más frecuente una fractura de cadera que una fractura de astrágalo, tanto en la vida real como en el examen. Así que si tuviera que contestarte por 3, te diría fracturas de cadera, fracturas de muñeca y fracturas de rodilla.
¿Qué debemos hacer en una fractura expuesta a compromiso vasculonervioso, hemorragia, cianosis distal a la fractura, considerando que estamos haciendo guardia en un pueblo? Si tenés la posibilidad, si la hemorragia es arterial, o sospechás que la hemorragia es arterial, estás complicada o complicado. La hemorragia arterial es una sangre roja rutilante como mi remera, no para, y en general puede ser que si hay una arteria lesionada te vas a dar cuenta, no porque haya un chorrito de sangre, sino porque la sangre salpica al techo, a 1 metro o 2. En ese caso, y si tenés opción, un torniquete por arriba. Suponete que estemos hablando de una fractura de pierna. La fractura expuesta más frecuente es la fractura de pierna. Por arriba de la rodilla un torniquete, un vendaje, comprimiendo con una banda elástica o con una sábana o con algo que corte la circulación. ¿Por qué? Porque dijimos que tenés que salvarle la vida al paciente. Torniquete y agarrás la ambulancia o te lo cargas en el asiento de atrás del auto y salís corriendo a un centro de alta complejidad donde tenga un cirujano vascular. A veces no son todos sangrados arteriales o son sangrados de pequeñas arterias y a veces es suficiente con un vendaje compresivo sobre la herida y elevación del miembro. O sea, es algo que se olvidan. Poner para arriba el miembro, el brazo, la pierna, disminuye el sangrado. Y esperar un poquito, porque hay que darle también tiempo al organismo a que cure. No se olviden que el tiempo de coagulación son 6 a 8 minutos. Entonces hagan un vendaje compresivo y no esperen que pare de sangrar antes de los 6 a 8 minutos. Si le ponen un vendaje compresivo y a los 2 minutos se lo sacan porque ven que está sangrando, no. Hagan un vendaje compresivo, pongan la pierna para arriba y esperen 10 minutos, 15 minutos. Si tiene pulso distal, las arterias grandes están sanas. Ahora, si no tenés pulso distal, como vos me lo planteás, cianosis, que realmente es una lesión arterial severa, y espero que puedas ponerle un torniquete y salir corriendo. Tengo un capítulo que dice que la mayoría de los diagnósticos de lesiones de tobillo puede ser con una buena clínica y las fracturas son raras haciendo rayo. No, escuchen. Tengo un capítulo que dice que la mayoría de los diagnósticos de las lesiones de tobillo se puede hacer con buena clínica y que las fracturas son raras. Haciendo el rayos X prescindible en muchos casos. Estoy totalmente en desacuerdo. Me canso de ver pacientes que vienen a los 15 días porque le dijeron que tenía un esguince y no le pidieron una radiografía y tenía una fractura, en primer lugar. Segundo, si yo hago el diagnóstico clínico de una fractura, que muchas veces es cierto que alguien con experiencia y avesado puede hacer, el 80-90% de los diagnósticos son clínicos, chicos. Les dije, la radiografía es para confirmar el diagnóstico, para confirmarlo, pero además para complementarlo, porque yo quiero ver si la fractura está desplazada o no desplazada para ver qué tratamiento voy a hacer. Pero además por una cuestión legal. Miren, les cuento. Si el paciente tenía una fractura y ustedes no le pidieron la radiografía, están en un problema legal. Y si el paciente no la tenía y se volvió a caer a los 5 días, ¿sí? Porque ustedes estaban seguros de que clínicamente no la tenía, pero no le pidieron la radiografía, y el paciente se volvió a caer a los 5 días, se hace un radiografía de una fractura y no se los cuenta, ¿sí? También están en un problema legal, porque el paciente los va a engañar a ustedes. No dejen de hacer una radiografía. ¿Cuál es el tratamiento para una fractura metatarsiana? En ambos casos, desplazada y no desplazada. Así, generalidades, básicamente y rápidamente. Fracturas no desplazadas, yeso; fracturas desplazadas, reducción y osteosíntesis. Sobre tratamientos, ¿hasta dónde tenemos que profundizar? Sobre reducción y tracción. Tratamiento tienen que tener los conceptos básicos, entender esto que les estoy diciendo, de que ustedes tienen 2 opciones de tratamiento, el ortopédico y el quirúrgico. Si van a hacer un tratamiento ortopédico, ¿a qué fractura? No desplazadas. ¿Y qué tratamiento le pueden hacer? En general va a ser un yeso. ¿Qué tipo de yeso? Voy al ejemplo. Fractura de muñeca no desplazada. Tratamiento ortopédico, yeso braquipalmar. Fractura de muñeca desplazada. Tratamiento quirúrgico, reducción y osteosíntesis. ¿Osteosíntesis con qué? En general puede ser placa y tornillo,
o clavijas. Así más o menos es el concepto de tratamiento que ustedes tienen que tener. Que después, de nuevo, lo vamos a ver cuando... Ahí estamos. Vamos con este. Para saber, termino con este, chicos. Les pido que terminemos acá, pero les voy a contestar a todos. Para saber qué es el síndrome compartimental, tenemos que descomponer al enunciado en dos: en síndrome y en compartimental. Un síndrome, como ustedes saben, es un conjunto de signos y síntomas. Y cuando dice compartimental, debe estar refiriéndose a que hay compartimientos en algún lado. Bien, ¿cuáles son los compartimientos? Los compartimientos son los segmentos inextensibles que se forman en los miembros entre los huesos, los tabiques interóseos y las fascias. Esos compartimientos inextensibles tienen una presión normal intracompartimental. Dentro de ese compartimiento tienen una presión normal, que es una presión que se llama presión de perfusión tisular. O sea, una presión que es entre 20 y 40 milímetros de mercurio, que es la que permite que los tejidos se oxigenen, que se perfundan con normalidad. Cuando por algún motivo ese compartimento ve aumentada su presión, entonces provoca un conjunto de síntomas y signos que componen el síndrome compartimental. El síndrome compartimental puede estar causado, como les dije, por aumento de la presión intracompartimental porque haya una fractura o porque haya un hematoma y la causa es intrínseca, o puede estar causado por una causa extrínseca, como por ejemplo un yeso muy apretado, muy ajustado, que esté comprimiendo. Los dos dan síndrome compartimental, las causas son distintas, los tratamientos son distintos. Fíjense, estos que están acá son los principales signos y síntomas del síndrome compartimental, de este síndrome. Fíjense que el dolor está puesto con rojo, debe ser una de las pocas cosas que pongo con rojo porque no queda bien, pero quería resaltarlo, porque es el más precoz y el que más les tiene que llamar la atención. Ese dolor tiene una característica: el paciente le duele como loco. Pues sí, no puede ser que a este le duela tanto lo que tiene. Entonces, cuando el dolor es inexplicable, es incoercible, cuando le pusieron el diclofenac, el ketorolac, el tramadol y la morfina y el paciente le sigue doliendo, sospechen síndrome compartimental. No esperen a que pierda pulso, no esperen a que tenga parestesia, no esperen a que pierda temperatura, porque eso ya es tarde. ¿Por qué? Porque el síndrome compartimental debe ser tratado de manera urgente. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que no hay perfusión tisular, con lo cual nos va a llevar a la necrosis, a la isquemia. Entonces, urgente tenemos que tratar el síndrome compartimental. Si nos demoramos en hacer el diagnóstico, podemos llegar tarde. La presión intracompartimental se puede medir. Hay desde sistemas caseros hasta sistemas comerciales sofisticados. Se coloca una aguja adentro del compartimento y eso nos informa la presión. Les digo la verdad, la sospecha clínica es suficiente para intervenir. Son en general miembros que ustedes los ven edematizados, turgentes, tumefactos, con mucho dolor. Entonces, identificar la causa, que les dije, para instalar el tratamiento. ¿Por qué? Porque si la causa del síndrome compartimental es una compresión externa o un yeso muy apretado, es muy sencillo. Sacamos el yeso, priorizamos la vitalidad del miembro a la reducción de la fractura y mejora otra vez la presión de perfusión. ¿Cómo van a saber que era eso y que lograron solucionar el problema? Porque el dolor va a ir cediendo rápidamente. Ahora, si la causa es un aumento intrínseco por dentro del compartimento, lo que tienen que hacer es disminuir la presión de ese compartimento. La única manera es liberar el compartimento, abrirlo. Les dije que era un compartimento inextensible formado por el hueso, el tabique intermuscular y la fascia. Y bueno, hay que convertirlo en extensible. Entonces, ¿qué es lo que se hace? La fasciotomía, chicos, que consiste en esto. Fíjense, un brazo tumefacto, ¿sí? Piel tensa y el paciente muy dolorido. Bueno, hay que hacer esto.
que es abrir piel celular y la fascia de punta a punta y lograr que el compartimiento recupere su presión normal de perfusión. Este chico, si mal no recuerdo, había sido por una inyección intramuscular, una inyección intramuscular en el deltoide. Fíjense que acá hay pus, o sea que era una infección que había aumentado la presión. Este otro chico, no me acuerdo también, sí, había sido una reacción, esto no es una fractura, una reacción a una alergia o a una picación de algo, y fíjense, de nuevo, fasciotomía amplia para tratar de salvar el miembro. Este chico también no era una, este chico sí era una fractura, si mal no recuerdo, o un hematoma, un traumatismo. Son cosas que, fíjense, la fasciotomía amplia para liberar el compartimento, son cosas que en pocas horas evolucionan de manera severa. Es muy importante estar atento y prestar atención al dolor clínico. Bueno, y hasta acá llegué. Y para mí ha sido, de nuevo les digo, un gusto.